Caminando con Cristo. Dirección y presentación Mélida de Gómez. Licencia 6580 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Bendiciones de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Para todos nuestros miles y miles de hermanos, de amigos, de oyentes, de personas que en cualquier lugar del mundo desean una bendición de Dios y desean también ser instrumentos en las manos de Dios. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Sean todos bienvenidos a participar activamente de este su programa Caminando con Cristo. El que camina con Cristo, camina seguro. Estamos en un tiempo final donde estamos viendo acerca de la necesidad de permanecer firmes. Porque ¿qué no quiere hacer el maligno? De que si una borrasca, un ventarrón, de esos que vemos, hermano, arranca, desarraiga, acaba. ¿Cómo serán esos ventarrones, esas borrascas espirituales con tantos demonios que hay por todas partes? No podemos olvidar que la Biblia dice, hermanos, que el enemigo, el diablo y todos sus demonios desciende con furia porque sabe que le queda poco tiempo. Y si se le da oportunidad, quiere destruir y desarraigar, si le fuere posible, aún a los escogidos. Por eso la Biblia es clara en decir que no podemos ni debemos darle lugar al diablo. Y por eso aquí continuamos, hermanos, en vivo y en directo, estudiando la palabra de Dios. Y me gusta recordarles lo que la Biblia dice, porque es que hay personas que se les olvida tan fácil la palabra de Dios. Ellos mientras el momentico que están escuchando y viendo, ay sí, y caen en cuenta, y por aquí, por allí, pero después pasan a estar en el grupo de los oidores olvidadizos. Y no le va bien a la persona que oye, pero no guarda, no obedece, no hace lo que oye. Imagínense, hermanos, dice la palabra, y usted y yo lo conocemos. Aquí especialmente, hermanos, en Evangelio según San Mateo, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. ¿Sí ve? ¿Por qué, hermanos, estamos hablando acerca de permanecer firmes, de ser fieles, de no dejarnos desarraigar de nada ni de nadie? Mire aquí, dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuántas personas están en esa condición? No porque no se les haya hablado, no porque no hayan escuchado palabra, sino que, hermanos, les es duro obedecer, les es duro negarse a sí mismo, les es duro, hermanos, sujetarse a la voluntad de Dios, les es duro vivir una vida consagrada. Pero ¿qué esperan, hermano? Como que les pase esto que dice aquí. Fue grande su ruina. Habían escuchado palabra, pero ¿de qué les sirvió? ¿De qué les sirvió? Por eso, en este año en que estamos, es un año para reflexionar y es un año para aprovechar. Aquí en los ayunos, en los cultos de la noche, aquí en los programas que hacemos en vivo y en directo, Dios nos ha puesto este trabajo de que todos seamos edificados, de que todos nos demos cuenta cómo estamos, hermanos, caminando en la vida cristiana. ¿Cuál es nuestro comportamiento y nuestro testimonio? ¿En qué estamos? Porque estamos en un tiempo. No se nos puede olvidar lo que dice aquí en Efesios y que muchas veces lo hemos estudiado. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Los días que vienen son ¿qué? Son malos. Por eso estamos viendo de que es necesario que con más diligencia atendamos a lo que el Señor nos habla. No sea que nos deslicemos, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?
Cuando se descuidan las cosas, se pierden. Y hermanos, aunque el deseo o la voluntad del Señor haya sido bendecirnos, darnos cosechas abundantes, pero si uno mismo se descuida, ¿qué le pasó al hombre aquel que sembró buena semilla en su campo? Pero en un momento de descuido vino el enemigo, sembró cizaña y se fue. Y cuando fueron a mirar, echó a perder la cosecha. No permitas, hermano. Dice la palabra aquí, levántate, despiértate, tú que duermes. Tenga cuidado. El diablo vino a matar, a robar, a destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántas veces tengo que repetirles, hermanos, lo que la Biblia dice? Dice, yo no puedo resbalar, menos caer. Mi enemigo se alegraría si yo resbalase y cayese. Por eso estamos viendo la importancia de permanecer firmes. ¿Firmes en qué? En la salvación. ¿Firmes en qué más? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Firmes en qué más? En la fe. ¿Firmes en qué más? Hermanos, en el combate contra el enemigo. En el combate, en la lucha contra la tentación. Porque si el enemigo se atrevió a tentar en todo sentido al Señor Jesucristo, ¿qué no intentará con cada uno de nosotros en estos últimos tiempos? Pero para eso el Señor nos advierte, para eso el Señor nos enseña. Entonces no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. El Señor quiere que usted y yo cada día estemos, hermanos, como dice aquí en Corintios, primera a los Corintios, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos hace una recomendación. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay que estar firmes, hay que ser constantes, perseverar. Porque cuando, hermanos, cuando uno persevera, vemos que aunque la oposición sea grande, pero Dios honra y nos ayuda. ¿Cuántas veces hemos estudiado el testimonio, hermanos, de una mujer? A mí siempre este testimonio de esta mujer me ha impactado. No era cristiana, no tenía derecho a la bendición. Y sin embargo, ella tenía un problema. Su hija estaba endemoniada. Vino donde el Señor Jesús, esperando de él, hermanos, una ayuda. El Señor Jesucristo ni la quiso atender siquiera. Los discípulos la querían quitar. Despídela, Señor, porque esto, lo otro. Pero, ¿cuál fue, hermanos, eso que la llevó a obtener lo que ella deseaba, a obtener la victoria? La perseverancia, la persistencia. Ella, aunque la quisieron quitar, más perseveraba, más se allegaba, hasta que llegó y se postró delante de él. Y terminó bendecida, prosperada y en victoria. Hermano, ¿qué dice el Señor allá en Mateo en los últimos tiempos? Dice, habrá, y lo vamos a leer para que usted y yo hoy tengamos en el corazón ese propósito, hermanos, de perseverar, de seguir adelante. Dice aquí en Mateo 24, el verso 3, señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ese es un cuidado que debemos tener. Y más en un tiempo de estos donde engañadores han salido por todas partes y de todas las clases y de todos los géneros. La Biblia lo dice. Y por eso hay que estar firmes en la buena y en la sana doctrina. Porque, hermanos,
Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras. ¿Lo estamos viendo? ¿Lo estamos oyendo? ¿O no? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Qué tremendo. Pero mire el versículo 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mirad que nadie os engañe. Dice, es necesario que todo esto acontezca. Es principio de dolores. Pero ¿qué nos recomienda el Señor? ¿Qué nos manda? Perseverar hasta el fin. Por eso hoy vamos a ver, hermanos, la importancia de perseverar en la sana doctrina. Hemos visto estos días. Hay que perseverar, hermanos, en la fe. Estar firmes en la fe. Y hay que perseverar. Echar para adelante. Veamos lo que veamos. Pase lo que pase. No hay que retroceder. Y hay que aprender de las personas, hermanos, que vivieron cosas tremendas en carne propia y que sin embargo dejaron este testimonio escrito. Y lo que escrito está, y lo que aconteció para nuestra edificación y para nuestra enseñanza se escribieron. Dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, en un tiempo como este, no se nos puede olvidar que usted y yo tenemos, hermanos, que permanecer firmes, para no, hermanos, llegar a fracasar, para no llegar a dejarnos desarraigar, porque, hermanos, de verdad que estamos en un tiempo muy peligroso. Bueno, vamos a orar, pero antes quiero saludar a todos nuestros hermanos que han venido perseverando, a los hermanos que han venido despertando, porque se han dejado despertar, porque han deseado despertar. Aquí en el Centro Misionero del Norte estamos con esos propósitos de, hermanos, romper con la pereza, con el sueño espiritual. Los hermanos que no han sido llenos del Espíritu Santo no pueden terminar este año sin haber buscado esa renovación, esa unción, ese bautismo de fuego. Y por eso en todas las reuniones estamos persistiendo, perseverando, porque el que perseverare hasta el final es el que alcanza la victoria. Y Dios no nos llamó para retroceder, para salir corriendo, para apartarnos o amargarnos. No, no, no. Por eso saludamos a Ofelia Nieto. Dice que desde Cundinamarca está unida, aprendiendo y buscando de Dios. Carmen Murcia nos saluda desde Cali. Úrsula Sánchez se une desde Bogotá. Adriana Trujillo, pastora, saludes. Dice, y nos unimos en oración todos. Oylan Sarmiento nos saluda desde Melgar. Mariela Laverde se une desde Bosa. Alex Cárdenas desde Unicentro. Nubia Barrera dice que se une en oración por salud. Iván Fuentes nos saluda desde Envigado. Hugo Zuluaga, pastora, me uno desde Nueva York. Y Marlon Gaviria dice saludos desde Bogotá. Todos vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar, a darle gracias a Dios, porque con su ayuda,
con la ayuda de Él, hemos permanecido firmes, fieles, y podemos decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y si Dios nos ha ayudado hasta aquí, Él promete seguirnos ayudando de aquí en adelante. Pero hermano, hermana, ponga de su ser, ponga usted su corazón en las manos del Señor y diga, Padre, ayúdame a ser valiente, ayúdame a permanecer fiel, firme hasta el final. Señor, que por nada y por nadie, Señor, yo me vaya a dejar descarrilar o algo. No, Padre, tú me adviertes por tu palabra que estamos en un tiempo peligroso, pero tú me has dicho también que me guardarás a mí, a mi familia. Empecemos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, en este tiempo hermoso de preparación, Señor, en este tiempo hermoso de edificación. Tú nos hablas, Padre, que en un tiempo final como este debemos estar firmes, debemos perseverar y debemos, Señor bendito, ser valientes, más que valientes, Padre amado, porque son muchas las potestades. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Pero tú has prometido darnos la victoria, Señor, darnos la victoria, estar con nosotros desde el comienzo hasta el final. Entregamos, Padre, los miles y miles de hermanos, de hermanas, hogares, familias, matrimonios, Señor. Oh Dios de la gloria, para que tú los unas, los guardes, Padre. También oramos por las personas que están enfermas, Señor. Reprendemos el espíritu de enfermedad. Reprendemos, Señor, toda atadura, la furia del diablo, los planes que el diablo tenga a corto, a largo o a mediano plazo. Los destruimos en el nombre de Jesús de Nazaret y clamamos que el fuego tuyo, Señor, se encargue de quemar, Señor, los yugos, las ataduras y toda obra perversa. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mira, Señor, los hermanos que están pasando por momentos duros, los hermanos que están pasando por momentos de lucha, de prueba, de dificultad, Padre amado. Oh Señor, despiértalos, Padre amado. Libértalos, Señor de la gloria. Dale la capacidad de entender y de discernir en el nombre de Jesús de Nazaret. También te pedimos, Padre, por aquellas personas, Señor, que conocieron tu palabra pero se apartaron. No los dejes, Señor bendito, que el maligno los siga acabando. Padre, revélate a sus vidas. Aquí estamos, Señor, orando por ellos, para que, Señor, para que sus sentidos sean despiertos en ti, Padre amado. Desátales, Padre amado. Ístalos a buscar de ti. Ístalos, Padre amado, a que reflexionen y vuelvan el rostro hacia ti, Padre amado. Ayúdanos, Señor, para ver, sentir y gozarnos en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos aquí, hermanos, por la palabra, siendo edificados. ¿Por qué, hermanos? Porque persona que no esté firme va a ser desarraigada y va a ser destruida y va a ser grande su ruina. Entonces, aparte de estar firmes, de tener cuidado de una salvación tan grande, aparte de estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no volver nunca más a estar bajo el yugo de esclavitud, también tenemos que estar firmes, hermanos, en el Señor Jesucristo. Claro, porque, hermanos, ¿cuántas personas aceptan a Cristo? No, después se van por los testigos de Jehová, después se van para, hermanos, como las moscas, pican aquí, allá, y por donde van dejando el veneno, la infección y toda esa porquería del diablo. No, hermanos, firmeza ante todo, porque esos 3 requisitos que acabamos de leer son muy necesarios, y más en un tiempo de huracanes, de tormentas como el que estamos pasando. Y hoy vamos a mirar lo que nos dice aquí, hermanos, en segunda a los Tesalonicenses 2:15. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Busca ahí en su Biblia, segunda a los Tesalonicenses 2:15. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro,
y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Ah? Así que, hermano, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Hay que estar firmes en la buena y en la sana doctrina. No todo el que dice Señor, Señor es un verdadero cristiano. Y no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Y la voluntad del Señor es nuestra santificación. Que nos apartemos de toda contaminación. Que vivamos una vida de obediencia, de consagración. Que a lo malo le digamos malo, a lo bueno, bueno. Que no nos cansemos de hacer el bien, hermanos. Y que nos vayamos corrigiendo cada día. Porque ¿qué va a ser de tu vida, estimado hermano? Si no tomas una buena determinación de ser obediente, ya que Dios nos está dando una oportunidad. La Biblia es clara en decir, hermanos, la Biblia es clara en decir. Los invito a que leamos una parte que siempre me ha llamado la atención. Y, oh Padre, aquí en la segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, el Señor no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda. Y por eso es que, hermanos, usted y yo no hemos muerto como los demás, a pesar de haber muertos por todas partes. Pero Dios, hermanos, da la oportunidad de que le sirvamos más y mejor, de que reflexionemos, nos corrijamos. El que no se ha arrepentido se arrepienta. El que está caminando torcidamente se enderezca. Y todos podamos reconocer. Aquí dice, la paciencia de nuestro Señor es, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto tiene que estar grabado, quedar grabado en el corazón de cada cristiano. Tengo que caminar rectamente. Yo no puedo ser como los demás ni pensar como el mundo piensa. Ahora que estamos viendo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y estamos viendo las características del Espíritu de Cristo. Hermano, y nos estamos dando cuenta que nosotros no podemos. Aquí hay una parte hermosa en Romanos. Romanos capítulo 8. Dice aquí la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios no nos ha dado espíritu carnal, espíritu mundano, espíritu, hermanos, de opresión, de cautividad, no. Y dice aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y yo le hago una pregunta a la iglesia y se la hago a usted también. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Carnal o espiritual? ¿Ah? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradarle a Dios.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es. Y si una persona no es de Cristo, ¿de quién es? Y por eso, hoy, muchas personas, yo soy cristiano. ¿Qué clase de cristiano? ¿Carnal o espiritual? Oh, hermanos, tenemos que de verdad ser conscientes cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestro andar diario. Si el Señor lo llamara ya mismo, está en una condición buena para partir y entregarle cuentas al Señor. O eres un oidor, pero olvidadizo. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Cierre por un momento sus ojos, hermano, y piense, ¿cómo estamos todos delante de Dios? ¿Eres un cristiano espiritual? ¿Tienes el gozo, la paz del Espíritu Santo? ¿O cómo estás viviendo? Pensemos, hermanos, porque aquí en Gálatas, y les quiero leer esta parte muy necesaria para que todos podamos reflexionar. Dice aquí la palabra: digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Y despacio, para que nos hagamos cada uno un examen. ¿Somos cristianos carnales o espirituales? ¿Cómo estamos andando? ¿Ah? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que una persona, por más que diga que es cristiana, pero si anda en la carne, si vive haciendo estas cosas que están aquí, que les acabo de leer, y que usted tiene ahí en su Biblia, o en su celular, busque, porque también, oye hermano, la palabra no está escondida para nadie. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Dice, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que el infierno va a estar lleno de personas. No que no hayan escuchado la palabra, no que no se les haya enseñado la palabra. Son oidores, olvidadizos y quieren vivir conforme la carne les inste, conforme sus instintos y su manera de ser, hermanos, nos guíe. Cuidado. Saludamos a Edwin Vargas. Por medio de estas enseñanzas soy un mejor cristiano. Por testimonio, mis hijos quieren conocer al Dios vivo.
Es el trabajo que tenemos, lo felicitamos, hermano Edwin. Dijimos que este año tenemos que ganar nuestra familia para el reino, porque el Señor nos responsabiliza. Si alguien muere, habiéndonos Dios dado la orden, la vida, la salud, el mandato de predicar, de aconsejar, de rescatar, de todo, y no lo hacemos, esa vida muere en el pecado, pero nos la va a demandar el Señor a nosotros. Por eso Él dice, por medio de estas enseñanzas, soy un mejor cristiano. Por mi testimonio, mis hijos quieren conocer al Dios vivo. Hermano, gáneselos cuanto antes. Y si está aquí en Bogotá, tráigaselos para orar por ellos y que se afiancen, porque la venida del Señor se acerca. Marlena Aguirre, pastora, le pido oración por empleo. Martín García dice, qué bendición que esta señal llega a España, un país así como todos los que necesitamos de Dios. Y Fabián dice, en este año quiero servir a Dios de todo corazón y buscar esa llenura del Espíritu Santo. Ana Cifuentes, un fuerte abrazo, pastora, desde Chile. Para usted también, hermana. Eduardo Bonilla, pastora, pido oración por salud. María Castaño, pastora, cuente conmigo para buscar de corazón a Dios y dice, valorar la oportunidad de un año más. Bueno, por los hermanos que se han comunicado desde Chile, desde Estados Unidos, de todos los lugares, y por el hermano que dice, he aprendido a ser un mejor cristiano y por ese testimonio me estoy ganando a mis hijos para el reino. Vamos a orar. Cada uno preséntele al Señor esa petición que tiene. La Biblia es clara en decir, todo lo que pidamos en oración creyendo, Dios lo hace. El Señor nos ha dado, hermanos, la oración como una arma poderosa para que todo lo presentemos. Por nada estéis afanosos. Sean conocidos delante del Señor nuestras peticiones en oración, ruego, súplica, acción de gracias. No se puede perder la comunión con nuestro Dios, ya que nos está dando la oportunidad, hermanos, de ser edificados, de ser bendecidos y de que se rompan los yugos, las ataduras, las maldiciones y todo conjuro. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, todos orando, que sea el poder de Dios, hermanos, manifestándose, que sea el poder de Dios fluyendo, que sea la gracia de Dios. El que esté enfermo, póngase su mano ahí donde le duele, hermanos, ochando bacay, remababacay. El que esté pasando alguna necesidad, encomiende a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Oh Dios eterno, aquí estamos todos, Señor, unánimes y juntos como tu palabra lo dice, Padre amado. Y te clamamos, Señor, para que ese fuego tuyo, Señor, esté en todos nosotros. Padre de la gloria, te entrego cada hermano que en este mismo momento está, Señor, a través de las redes, a través de esta señal de radio, de televisión, Señor bendito, participando, Señor, del estudio bíblico, con un deseo grande, Señor, de ser cada día mejor. Dios de la gloria, cualquier atadura que el diablo haya echado en la mente, que haya echado en el corazón de los hermanos, cualquier cosa, Señor, que esté, Padre, deteniendo, Señor, el despertar, es reprendido, es destruido y es consumido en el nombre de Jesús. Hecho fuera, Señor bendito, toda maldición, hecho fuera, Señor, todo espíritu maligno, todo aquello, Señor, que tenga atadas a muchas hermanas, a muchos hermanos y que no los deje crecer y no los deje progresar y no los deje afianzar. Oh Padre, trae una limpieza, trae un despertar poderosamente, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Bueno, continuamos viendo la necesidad de estar firmes en la doctrina, en la sana doctrina, en el Señor Jesucristo, firmes en la fe, porque hermanos, todo eso que estamos viendo son tesoros que el Señor nos ha entregado. Y el maligno, los ladrones, ¿qué es lo que, a qué le echan el ojo? A los tesoros. Yo le explicaba a los hermanos del ayuno, por ejemplo, una de las cosas que el diablo quiere arrebatar es la fe. Porque él sabe que sin fe una persona
no le agrada al Señor. Sin fe es imposible agradarle al Señor. Y el maligno sabe, hermanos, que si le arranca la fe del corazón a una persona, esa persona puede orar y orar, desear y desear y no va a recibir nada. Porque eso es lo que dice la palabra. No piense que si duda va a recibir alguna cosa del Señor. Y muchos hermanos por eso es que no reciben. Porque hermanos se han dejado saquear del enemigo. Otros se dejan saquear el ánimo. Se llenan de desánimo, de incredulidad, de quejas, de dolencias y así sucesivamente. No, hermano, estamos recobrando. Y estamos orando los unos por los otros para que vuelva usted a tener ese despertar, ese avivamiento, esa fe viva, esa fe activa, porque estamos en un tiempo muy, muy, muy peligroso, lleno de demonios, de engaños y de todo. Pero poderoso es Dios que nos ayudará a permanecer firmes. Vamos a leer todos 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Está aquí claro y dice la palabra que usted y yo debemos saber estas cosas. ¿Por qué? Porque las vamos a ver por todas partes. Y cuando uno no conoce las cosas, pues hermano, cae hasta en la trampa del enemigo. Si usted va por un camino, hermano, usted no sabe que haya un hueco, hay una trampa, pues va y cae. Por eso dice el Señor, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos en los postreros días. Quiere decir que estamos en tiempos ¿qué? Peligrosos. Por eso tenemos que tener cuidado aún de nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de todo y por todos lados. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Por eso no se nos debe aterrar nada, porque es que el Señor lo dice aquí en la palabra. Lo que tenemos es que tener firmeza, porque ya uno sabe, hermanos, que eso está advertido por el Señor. Y por eso a uno ya no lo impacta nada ni nadie. ¿Por qué? Porque uno sabe que el Señor lo dice. Y el Señor dice, debes saber eso para que no te asustes, para que no te desesperes, para que no te aterres. Y lo más tremendo, dice, tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que evítalos. Evitar no es cobardía, evitar es sabiduría. Y usted tiene, hermanos, que ser celoso de las cosas de Dios. Usted tiene que valorarse, usted tiene que estimarse y valorar lo que el Señor le ha entregado, lo que el Señor ha hecho por cada uno. Valorémoslo, hermano. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Aquí en el capítulo 4, el versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda palabra y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, ¿para qué es la palabra de Dios? Para librarnos de tanto peligro, tanta enseñanza. Soldado advertido no muere en guerra. Pero cuando ese soldado que se le advirtió el peligro, ahí va de narices, ahí sin hacer caso, pues cae en la trampa, cae en la boca del lobo. Y dice aquí, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero mire cómo se expresa un hombre de Dios. No le fue fácil las cosas, pero pudo terminar diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este propósito lo debemos tener todos los cristianos. Que podamos terminar diciendo, he peleado la buena batalla. Ningún demonio me la ganó. Ningún demonio me acobardó. Ningún problema me hizo retroceder. He peleado la buena batalla. No he sido un cobarde. Porque los cobardes se van para el infierno. La Biblia lo dice. He acabado la carrera. Qué lindo. Que con ese ánimo que hemos comenzado, así también terminemos. Pero hay gente, hermanos, que comenzó en el espíritu y ahora están terminando en la carne. A lo que le decían anteriormente malo, ahora dice, ¿y qué de malo tiene esto? Es que yo ya no soy fanático como antes, dicen muchos. Y se oponen a las cosas buenas, porque ya viven una vida contaminada. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Se mantuvo firme en la fe. Se mantuvo firme en la obra del Señor, que es otra de las cosas en las que cada uno tenemos que mantenernos en la obra del Señor. Y les voy a dar un versículo para que todos lo busquemos, hermanos, y todos comprobemos. Dice Hechos 20:28. Hechos 20:28. Todo esto, hermanos, debe usted y todos debemos conocerlo, porque esto, hermanos, no podemos ignorar. Miren lo que dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mirad por vosotros mismos. El apóstol está diciendo, mire los tiempos peligrosos que están viviendo. De vosotros mismos se levantarán. Y eso lo vemos, hermanos, siempre. Mirad, y por todo el rebaño. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pero hermanos, cuando una persona está firme, es fiel, nada ni nadie lo puede mover. Pierde el tiempo los herejes, pierden el tiempo los demonios. Con una persona que esté fiel, que esté firme, que esté, hermanos, bien arraigada. ¿O no ha visto las tempestades? A veces, hermano, llega la tempestad, azota, rompe algunos gajitos, quita algunas hojas, o todas las hojas, porque el palo queda peladito, pero no los pudo desarraigar. ¿Qué pasa con ese árbol? Pronto otra vez retoña, pero al que desarraigan, al que se lo lleve el viento, al que desarraigan, al que se lo lleve el viento. ¿Y cuánta gente hay desarraigada? ¿Cuánta gente hoy en día lo que está llorando y lamentando es su desgracia? Tuve y ahora no tengo nada. Fui y ahora ¿quién es? Hermanos, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Galardón completo. Hechos 9:15. Hechos 9:15. Y síganse comunicando y sigan compartiendo, porque estamos en este trabajo. Yo comparto aquí la palabra, yo comparto aquí y oramos todos, pero ustedes allá en el lugar donde están, comparten, hermanos, con sus amigos, con sus conocidos, con quien sea. Entre todos nos toca hacer este trabajo. Esto no es cuestión de nosotros los pastores solamente, de todos nosotros, porque de todos nosotros el Señor espera buen fruto.
No se nos puede olvidar esta parábola, hermanos, que está aquí en Isaías capítulo 5. Y si fue que ya se les olvidó, a mí no se me ha olvidado y se la voy a leer. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y había plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas dulces, sabrosas, y dio uvas silvestres. ¿Cómo son las uvas silvestres? Amargas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo es que esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y toma una determinación. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Hermanos, no podemos ser malagradecidos. No podemos, hermanos, tener en poco algo tan grande como son todos esos tesoros, esas riquezas que el Señor nos ha entregado. Julio Lozano, pastora, tengo la fe activa para ser un cristiano verdadero. Eso me gusta, que la gente ponga en práctica la palabra, la enseñanza. Silvana Parra, saludos, pastora, desde México. Soy una columna financiera de la radio. Cuando tenía todo perdido, Jesús vino a mi vida y por medio de la radio me rescató. ¡Aleluya! Bueno, quiero seguir escuchando buenos testimonios. ¿O será que nadie más que nuestra hermana Silvana ha hecho el Señor cosas grandes? Mire ella. Dice, soy una columna financiera de la radio. Cuando tenía todo perdido, Jesús llegó a su vida por medio de la radio y la rescató. Y hoy en día puede dar testimonios así. Ay, hermano. Ay, Señor. ¿Cómo, hermanos, no agradecerle al Señor? ¿Cómo no servirle al Señor si lo dio todo por nosotros? Y por eso aquí esta parábola. Dijo, la había despedregado, la había guardado, la había abonado y no quiso dar buenos resultados. Pues le quité los cuidados que tenía con la viña y le permití a los demonios que la pisoteen y que hagan lo que quieran. Hermano, árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué encontramos, hermanos? ¿Qué encontramos en 1 Corintios 1:27? ¿Qué encontramos en 1 Corintios capítulo 1, verso 27? Mire aquí lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 1:27. Dice, quiere decir esto, no hay excusas. Nadie puede decir, no, es que el hermano sirve porque él es preparado. O es que el hermano sirve porque tal vez él sí es mejor que yo. Tal. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Me gusta cuando la hermana Silvana dice, todo estaba perdido. Jesús vino a mi vida por medio de la radio y me rescató y rescató todas las cosas. Carlos Ávila, pastora, deseo un espíritu de evangelista. Hermano, comience poniendo en orden su vida, multiplicando el ayuno, la oración, la santificación,
Y Dios, que es el que nos llama, nos va, hermanos, dando ese crecimiento. Y si uno es fiel en lo poco, en lo mucho nos pone el Señor. Porque todos tenemos ese mandato. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Comience por tu casa, por tu familia, por tus vecinos. Y al menos hoy comience compartiendo la enseñanza, enviando el mensaje a todo aquel que necesita. Nancy Zambrano, pastora, me une en oración porque deseo un empleo. Pablo Cáceres, yo cumplo con compartir el programa y ser de bendición. Marcos Casa dice, saludos pastora desde San Andrés. Oh, que Dios bendiga a cada hermano, a la hermana que es columna financiera de la radio, a cada hermano que cumple con sus deberes de diezmar, de ofrendar. Mire, hermano, aquí en el Centro Misionero estamos orando, bendiciendo la economía de cada hermano que es columna financiera de la radio, de la televisión, del ministerio. Estamos, hermanos, todos trabajando porque tenemos que llegar a tener nuestro terreno propio aquí en el norte. Dios no es inquilino, Él es dueño. Y estamos entre todos, hermanos, trabajando, ahorrando, orando, ayunando. Y como al justo le he dado lo que desea, pues estamos, hermanos, si usted quiere unirse, únase también. ¿Por qué, hermanos? Porque de verdad que el que siembra, cosecha. Isaac sembró, dice, y me gusta ese pasaje. Dice, Isaac sembró y en aquel año cosechó al 100 por 1. Y Dios lo bendijo y se enriqueció tanto que la misma gente impía le tenía envidia porque Dios lo bendijo. El alma generosa es prosperada y el que saciare, él también será saciado. Padre, a ver, quiero hacer una oración por todos los hermanos que necesiten que el Señor les ministre paz, por todo aquel que necesite pedirle perdón al Señor. La Biblia dice, el que reconoce su pecado, el que reconoce su error y se aparta alcanza misericordia. Todo aquel que haya pecado contra Dios, que esté mal delante del Señor, que haya conocido al Señor y no esté prendido en el fuego del Espíritu, diga, Señor, hoy vengo delante de ti porque he escuchado tu palabra y tengo temor de ti. Tú me estás dando oportunidad de ponerme a paz contigo. Perdóname, Señor. Límpiame con tu preciosa sangre. Levante su mano si puede y diga, Señor, en mi vida lo que se tiene que ver desde este día en adelante no es la ruina, no es la miseria, no es la enfermedad, no es el desánimo, no es el pecado. En mi vida se tiene que ver desde este día la gloria tuya. Gracias, Padre, porque con tu ayuda lo lograré. Gracias, Jesús. Amén y amén. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosechamos si no desmayamos. A todos los espero aquí, Centro Misionero Bethesda, sede norte, en la ciudad de Bogotá. Ánimo, adelante, Señor los bendiga y sigamos todos caminando con Cristo. Caminando con Cristo. Dirección y presentación Mélida de Gómez. Licencia 6580 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia.